Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Escobar, soy actualmente el CEO de Datalytics en Colombia. Le agradezco ahí a Colombia por esta invitación. Vamos a conversar un poco al respecto de las aplicaciones y los usos que estamos viendo en contextos de pymes de esta tecnología asociada al uso intensivo de datos e información en pro de algún objetivo de negocio en particular. Entonces, primero, pues algo muy rápido alrededor de contexto de quién es Datalytics, pues somos una compañía de origen argentino que llegó a Colombia desde el año 2011 y digamos que estamos en la generación de soluciones a lo largo de todo lo que es la cadena de valor de los datos y la información, desde su proceso de recolección, almacenamiento, visualización y finalmente explotación, con algún objetivo de negocio particular y concreto. Listo. Tenemos en este momento pues oficinas en Colombia y en Argentina, Medellín y Bogotá. En Colombia somos cerca de 100 personas desarrollando proyectos de datos y analítica, una oficina comercial en Bogotá y hemos atendido clientes a lo largo y ancho, digamos, de Latinoamérica en diversos sectores. Nuestros servicios, como les decía, pues van en toda esa cadena de valor del dato, desde un ejercicio inicial de tipo estratégico, cuando hay una aproximación de yo qué tengo, qué puedo hacer a partir de los datos que tengo, hasta temas de definiciones de arquitectura, lo que llamamos ingeniería de datos, que es todo este ejercicio de ir y mercar los datos en las diversas fuentes donde se encuentran, temas de visualización, que es un poco la analítica descriptiva más tradicional, temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, ahí vamos a alterarnos un poco con lo que está pasando ahora con ChatGPT y demás, y finalmente lo que llamamos productos de datos, que son soluciones empaquetadas de cara a alguna problemática particular. Listo. Algunos clientes en Colombia y a nivel Latinoamérica, simplemente pues como referencia, y arrancamos. Listo. Entonces, lo quisimos nombrar un poco cómo es este ejercicio de la inteligencia artificial para todos, como le mencionábamos ahorita en un contexto de pymes, y arrancamos con un quote de una de las personas que se considera el padre de la estadística a principios del siglo XIX, que es William Edward Deming, donde decía claramente, confiamos en Dios, todos los demás deben traer datos, que de alguna forma sienta como el tono de nuestra conversación con respecto al uso intensivo de datos y analítica. Estamos en un presente que no es desconocido para nadie, en un bombardeo, digamos, en medios de comunicación, en canales especializados, todos dándonos mensajes alrededor de la importancia del uso de los datos en contexto empresarial. Empiezan a plantear todos los grandes editoriales alrededor de qué es los datos como el uso, el dato más valorado a nivel de las empresas. Toda la información alrededor de qué se puede hacer y qué se debería estar haciendo con esos datos, en fin. Y uno empieza como a sentirse un poquito abrumado en el contexto de una pyme, de decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con toda esta tendencia, digamos, que vemos? Ya más recientemente el Harvard Business Review ha sacado un par de portadas, esta en el 2019 y esta hace un mes escaso en el 2023, donde empezaba a plantear lo que debería ser una organización direccionada por los datos, y ahora hablando del reskilling, del cambio de paradigma y de conocimientos que se deben tener en una era de inteligencia artificial. Vemos, veíamos en el año 2012 un universo importante de empresas alrededor de usos y aplicaciones de datos y analíticas, y hacemos esa misma mirada en el 2023, están más de 5.000 soluciones asociadas a datos y analítica, es decir, hay una herramienta para cada problemática ya diseñada, ¿cierto? Aparecen tecnologías nuevas, como es el famoso ChatGPT, que seguramente todos lo conocemos, con un nivel de abordaje, digamos, exponencial con respecto a lo que se veía teniendo previamente. Se tomaron 5 días en llegar a 1 millón de usuarios. Y si se hace referencia, digamos, a lanzamientos tecnológicos no tan antiguos como Netflix, como Dropbox, como Spotify, etcétera, pues estamos hablando de un nivel de adopción altísimo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de en qué contextos consideramos que funcionan esos esos modelos de lenguaje natural más de forma masiva, estos Large Language Models aplicados a problemas de negocio. Finalmente arrancamos con algo, y es la tecnología está resuelta, los datos están disponibles, pero esto es un quote del decano de la Universidad de Deusto en Bilbao, en España, que nos dice dónde está realmente el valor, y la gran conclusión a la que siempre llegamos es que el valor está en preguntar, en hacer las preguntas correctas a los datos que tenemos. Realmente la parte tecnológica está resuelta,
y todo lo demás está resuelto y asequible. Realmente necesitamos desarrollar la habilidad de preguntarle a los datos qué información tenemos. Estamos embebidos en unas realidades innegables y es las direcciones requieren información para una toma de decisiones adecuada. Es imposible conducir un vehículo o un negocio si se tiene baja visibilidad. Lo que suele suceder es que tenemos por aquí en un contexto a los analistas y en el otro lado los datos con literalmente un valle en la mitad que previene o evita que estos analistas accedan a estas fuentes de información de forma oportuna y eficiente. Y eso genera un montón de desafíos, ¿cierto? Porque entonces tenemos islas de información, tenemos información incompleta, no tenemos una única visión de la verdad, cada uno cree y piensa una cosa distinta, tenemos pobre calidad de datos y tenemos lo que llamamos un Pareto invertido, es decir, nos gastamos el 80% del tiempo consiguiendo la información y el 20% analizando, y debería ser al contrario. Listo. Entonces empezamos a ver la aplicación de lo que llamamos arquitecturas de información diseñadas para un objetivo de explotación de datos de forma más masiva, donde hay unas fuentes de información, hay unos procesos de ingesta de datos, que lo llamamos ingeniería de datos, unos procesos de llevar toda esa data a lo que llamamos un data lake, un data warehouse, un data lake, un sitio donde se almacena con un objetivo de explotación. Listo. Aparece el chat GPT que digamos es esta habilidad de tener sistemas que procesan lenguaje natural como si estuvieran entendiendo a la interacción con la persona, que en el fondo lo que tienen es un ejercicio de predicción estadística de cuál es la siguiente mejor palabra para responder ante cualquier contexto. El ejemplo que traemos es una frase que está en proceso de construcción que dice: no todos los héroes usan, y simplemente lo que hace estos sistemas GPT, llámese ChatGPT, BART o cualquiera otro, es mirar dentro de una pila de información previa cuál puede ser la siguiente mejor palabra que con mayor probabilidad aplique en una frase como esas, y esa es la palabra que nos lleva siguiente. Entonces, cuando uno lo mira de esa forma y lo entiende, realmente se pregunta: ¿esto sí es inteligente? ¿Realmente es una capacidad de predecir una siguiente mejor palabra? Ya vamos a ver aplicaciones donde se aterriza de mejor forma. Entonces, esto nos lleva a un montón de paradigmas al interior de las pymes, ¿cierto? Las pymes ven todo este bombardeo de información y permanentemente se están preguntando: ¿esto sí es para mí? ¿O realmente yo siento que esto es para grandes empresas? Eso no me aplica a mí. Yo no tengo el capital requerido para hacer una implementación de eso. Esto es muy costoso. O no tengo datos suficientes. A duras penas tengo un sistema transaccional donde proceso y emito facturas. ¿Yo qué voy a poder construir a partir de eso? Vamos a dar algunos ejemplos de aplicaciones en empresas que no necesariamente son ejemplos de pymes particulares, pero son procesos en los cuales abordamos una problemática de negocio con un objetivo específico y logramos impactar esos procesos de negocio de forma positiva con el uso intensivo de datos. No tenemos los skills requeridos. El foco es sobrevivir. Yo no estoy pensando ahora en cómo generar una sofisticación utilizando datos. Esos son un poco los paradigmas, pero como les digo, los vamos a ir como rebatiendo un poco a lo largo de la conferencia. Entonces, ¿cómo proponemos romper esos paradigmas? Con casos y aplicaciones. Esto se aterriza en el hacer. Esto ya no está en el contexto, digamos, del conceptual, de lo parado, para qué creo que me podría servir. Realmente estamos en el universo de cómo lo están usando las empresas hoy por hoy. Entonces vamos a arrancar a narrar un poco de casos de clientes. Esta es una compañía dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo masivo, que tenía una problemática similar, tenían una necesidad alrededor de cómo hago mi ejercicio de segmentación desde el área del marketing. La típica aproximación pues es un ejercicio de tipo demográfico, es decir, hombres o mujeres que viven en tales o cuales ciudades y cómo ellos, cómo genero subconjuntos de personas que considero que se comportan de forma homogénea. Con ello rompimos en este caso un poco el paradigma porque lo que dijimos fue: mire, realmente la demografía no le dice a usted nada sobre la segmentación. La principal fuente que deberíamos utilizar para generar esa segmentación son los patrones de consumo del producto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soy capaz, utilizando analítica, de encontrar unos universos poblacionales que vienen siendo estas pelotitas que estoy pintando aquí, que se parecen entre sí en función de cómo compran el producto, ¿cierto? Entonces pasan varias cosas. Lo primero es que se puede dar el salto a la estrategia de forma mucho más rápida porque estoy abordando un universo poblacional de consumidores que se comportan igual. El paradigma que estábamos rompiendo era: no tengo datos suficientes. Entonces lo abordamos en el sentido de: ¿usted tiene un sistema POS? Sí, recordemos que un sistema POS es un sistema de registro de ventas.
donde básicamente tengo a quién le vendí, cuándo le vendí, qué producto le vendí. Con esas tres variables es posible construir un ejercicio de segmentación basado en el consumo y a partir de ahí podemos construir lo que llamamos una matriz de transición, es decir, esta persona en dónde está en el primer momento, en dónde va a estar en 6 meses, en dónde va a estar en un año, en dónde va a estar en 2. Y en función de eso, ¿qué línea de tendencia puedo construir yo? Calculo un Customer Lifetime Value, estoy dispuesto y puedo identificar cuánto estoy dispuesto a gastarme, conseguir o retener ese cliente. Otros contextos, estos centros comerciales, también un paradigma similar. ¿Cómo identifico qué tienda debo ubicar en cada ubicación física del centro comercial de forma que el número total de ventas del centro comercial se maximice? Pues volvemos al mismo paradigma, no es que no tengo datos suficientes. Generamos una solución en donde básicamente con cámaras de seguridad que contean, que hacen el conteo de personas en un corredor, cuánta gente pasa por un corredor y las conexiones al Wi-Fi, puedo perfectamente detectar cuál es la ubicación ideal de cada tienda en el centro comercial. Este tercer caso me combina un poco los dos paradigmas. Por un lado, esto es para grandes empresas y por otro lado, no tengo datos suficientes. El cliente es Nequi. El año es 2019, cuando todavía era una empresa relativamente pequeña, una fintech que estaba arrancando. Y la problemática era, queremos abrir un portafolio de créditos, pero no tenemos datos contra los cuales comparar a cada persona que llega para saber si debemos o no entregarle un crédito. Entonces construimos una solución basada en las 5 variables que se capturan en el proceso de creación de la cuenta y una foto de una selfie y una foto de la cédula de ciudadanía. Y básicamente lo que hacemos es empezar a puntear fuentes de información a partir de esos datos básicos. Y si encuentro las correlaciones que me dan la tranquilidad, genero un score que le da entrada a la persona. Ojo, no tengo información previa distinta de las 5 variables que estoy capturando, la foto de la selfie y la cédula. Con eso se puede construir un modelo. Y un modelo que no es, digamos, sofisticado en el sentido de que sea altamente demandador de costos en su implementación, pero me permite obtener la respuesta, aplicar al negocio de si debo o no otorgarle créditos a esta persona que está ingresando. Listo. Temas de lavado de activos. Entonces, no tengo el típico paradigma, no tenemos el capital requerido. Resulta que las entidades financieras tienen la responsabilidad antes de recibir el dinero de cualquier persona de validar que el origen de los dineros no tenga orígenes de financiación del terrorismo, lavado de activos. Entonces, la forma tradicional de hacer esa validación es con una persona, analista ser humano, haciendo la verificación de antecedentes y en función de eso, determinando si se recibe o no la plata. La forma de implementarlo utilizando datos y analítica es un algoritmo que de forma automática toma la cédula y calcula un score de la aseguradoría del tomador y me permite determinar si debe o no continuar en el proceso en función de estoy cumpliendo con los requisitos que se me pusieron, pero al mismo tiempo lo estoy haciendo de forma automática. ¿Por qué se vuelve escalable? Porque esta implementación suple la necesidad de tener analistas personas haciendo esa misma labor y en esa forma puede optimizar las operaciones. Temas en todo el universo de atención telefónica, los análisis de sentimientos, que es esta típica aproximación en la llamada telefónica de su llamada a ser monitoreada para garantizar la calidad en el servicio. Resulta que hay tecnología que le permite a uno generar una solución speech to text que convierte el audio en texto y utilizando analítica puede identificar de qué está hablando la persona y qué sentimiento tiene al respecto de esa temática. Esto pues, va en contraprestación de los esfuerzos de monitoreo que se manejan por medios tradicionales y en esa misma medida se encuentran realmente economías con el uso de estos datos y analítica. Contextos alrededor de analítica de imágenes, cómo podemos en sectores empresariales empezar a entender cómo se entrena un modelo para ser capaz de forma automática de identificar partes que requieran recambio en una torre de transmisión eléctrica, ¿cierto? Y cómo podemos acompañar esos procesos de implementación, pues nosotros, para que en desarrollo con el cliente se tenga la solución implementada. Ahora, el mundo del OpenAI y de la inteligencia artificial generativa empieza a tener aplicaciones supremamente potentes en todos los contextos de soluciones de casos asociados a peticiones de clientes. Cada vez que un cliente me contacta con algún tipo de pedido, yo lo puedo, en lugar de atenderlo por medios tradicionales, por un IVR, por un chatbot, puedo entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que entregue esas respuestas. Para ese tipo de empresas que son nativas digitales y que están arrancando de ceros, hay una oportunidad muy grande de migrar todos los modelos de atención al uso de inteligencia artificial. Entonces, finalmente,
nos encontramos un paquete, digamos, de usos posibles que si los quisiéramos resumir a nivel de contextos de pymes, los vemos en el contexto de los mercados, de las áreas de mercado y ventas, del universo de segmentación de clientes, de marketing mix, a quién le ofrezco qué en función de qué, al seguimiento de equipos comerciales, en contexto de planificación de operaciones, estimaciones de la demanda que se deriven en cuánto debo producir, cuánto debo almacenar, en qué ubicación o en qué sede, en contextos industriales, ejercicios de automatización de procesos de calidad, prevención de fallos en líneas de producción, en temas de servicio al cliente, como les contaba ahorita, todo el tema de atención de PQR utilizando inteligencia artificial generativa. Hay una potencialidad de uso muy importante. Entonces, concluimos, poco en lo importante. ¿Esto es oportunidad o amenaza? Digamos que se lo dejo a cada quien. Nuestra lectura es que si no estamos viendo esto cómo impacta a nuestra industria, alguien más lo está haciendo y tenemos que estar en el ejercicio permanente de ver cómo optimizamos operaciones utilizando estas tecnologías. Finalmente, el uso es la medida final del éxito. No importa generar un modelo muy sofisticado si finalmente no se está aplicando. Los usuarios, las personas siguen siendo la menor barrera. Hay que acompañar ese desarrollo de equipos. La sinergia sigue siendo, la estrategia sigue siendo el foco de lo que usted tiene. Esto no es un cambio de estrategia, es simplemente cómo utilizamos esta tecnología para perseguir ese foco de negocio que usted tiene y tenemos que ver este ejercicio, digamos, como un ciclo virtuoso de alimentación entre lo que los datos pueden hacer para nosotros y cómo retroalimento esos datos para tomar mejores decisiones futuros. Cierro con el mismo quote que arrancamos. El valor realmente está en responder las preguntas correctas a partir de los datos. La tecnología existe, está disponible, está asequible, podemos llegar a ella. El tema de costos dejó de ser una barrera porque muchas de estas soluciones se aprovisionan en contextos en nube, donde no es necesario comprar grandes stacks tecnológicos, sino con una tarjeta de crédito se pueden aprovisionar los consumos que se requieren para generar una solución de piloto particular. Y si somos capaces de responder las preguntas correctas a partir de los datos, vamos a encontrar las oportunidades de optimización de costos que justifican estos proyectos y que nos permiten dar ese salto a nivel de nuestra pyme. Básicamente será como todo el resumen. Les dejo aquí pues nuestra información de contacto. Si en algún momento consideran relevante o pertinente que establezcamos alguna conversación, disponibles para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por el espacio y por escuchar.